Hola ¿Qué tal, Wendy, Wendy? ¿cómo estás? Qué gusto verte en viernes. Hola, Ah, sí se escucha. hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, Sí, Porque todo bien. ya sí, sí, saben, sí. eso me gusta porque luego creo que huele en ese miedito que tenemos, los micrófonos y todo, y fallan en el momento Fallan en el menos momento esperado. en el que tienen Sí, que funcionar. Sí, sí, pero sí, bueno, sí. nos escuchamos fuerte y claro y pues me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes en la chisma, con el público que sabe de contenidos culturales de calidad. Yo Ah, muy bien. siento que ha pasado como mucho tiempo desde que nos vimos por aquí, Pues ¿no? un mes, Wendy, No un había mes. pandemia. No, no, la Ah, chisma no, es No, surgió cierto, no, ahí sí, ya no, había por pandemia. la exacto, la pandemia. chisma es Sí, proyecto sí, de sí. pandemia. Pero sí, pues un mes desde que nos vimos la última vez y creo que tienes pues noticias importantes sobre el Tren Maya y pues todas las controversias arqueológicas que ha habido sobre esta construcción. Bueno, pero ustedes se fueron de socialitos, no se hagan. Se fueron al Festival del Cacao en el Anahuacalli. Ah, sí, Yo me claro. quedé aquí rezando un Padre Nuestro por los huevitos de nachos que se los cortaron. Y ustedes echándose su agua de barranca, no Nosotros nos se vimos echar vale. nuestra agüita barranca, así es, Omar, Wendy y yo Pues anduvimos ahí en el sí, Festival del sí, Cacao de ahí la Nahuacali. anduvimos. Sí, ahí anduvimos muy a gusto, pero pues también fuimos a sondear el terreno, ¿no? Porque también nos Fueron a interesaba ver reportear. Ah, algo así exactamente. parecido, pero sí esperábamos verte ahí, Horacio, porque la verdad había Es que yo chocolate tenía que para... estar aquí, aquí al pie del cañón con mi Nachito. Oigan, me están diciendo que Wendy se escucha bajito, Ah, aquí Espantaespantos, Manuel Oh, Ánimas. Creo que estamos teniendo fallas, como dice Wendy, huelen nuestro miedo, estas cosas, silencio fueron ah, chueco. a ver, espérenme. a ver, ok. Por cierto, Maite, yo no encontré el agua de Barranca en dónde estaba. Maite, lo dijimos fuerte y claro, había que ir al puesto de informes y ya en informes te daban tu cortesía y te decían en qué puesto tenías que ir para el agüita de A Barranca. ver, Wendy. Sí, aquí seguimos hablando, yo mantengo el mismo volumen, entonces ustedes me dicen si Díganos quieren acá, si que se les escucha o suba. no se escucha, cuéntenos. Yo creo Creo que que ya se sí, escucha creo que ya se mejor. escucha bien. Todavía ¿Ya? no nos dicen que te ¿Bien? escuchas mal. Pues vámonos, Wendy, a la nota. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues sí, mis estimados amigos, que como decía Beca, el Tren Maya vaya que ha dado de qué hablar. ¿Qué pasó? ¿Seguimos con los problemas No, sí, técnicos? síguele, síguele, síguele. Ya no, se oye bien. Ya no estoy diciendo Sí, Eric Mendoza que se oye se bien. oye bien, ok. Sí, no sé, a lo mejor no quieren que hablemos de estas Sí. noticias que luego pueden ser un poco controversiales, Ándale, ¿no? Como lo es ándale. todo este proyecto del Tren Maya. Pues sí, hay varias noticias que han salido en las últimas semanas, en los últimos días, que son como muy relevantes, obviamente, desde el marco de la investigación arqueológica que se está haciendo, porque se hacía primero un recuento, como se ha hecho durante todo el proyecto que ha durado, y pues ya se cuentan en casi 20,000 los hallazgos, ¿no? Entre ellos son como 15,000, un poquito más de 15,000, bueno, al día de hoy tal vez ya son más, de hallazgos que pertenecen a esto que denominamos bienes inmuebles, o sea, arquitectura, construcciones domésticas que pues como su nombre lo dice no pueden moverse del lugar de donde los haya, ¿no? Y el resto, que también se cuantifican en miles, pues son todos estos hallazgos que pertenecen a objetos arqueológicos que sí pueden ser movibles, o sea, son muebles, y entre ellos pues están vasijas, entierros, materiales, bueno, objetos hechos con lítica, entre otros diversos materiales, y seguramente cientos de miles o millones quizá, lo digo por experiencia propia, de fragmentos, ¿no? Que esos también tienen que pasar por el laboratorio, el análisis, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que les espera una chamba titánica en el laboratorio a los colegas arqueólogos, pero entre estos hallazgos, el que ha dado mucho de qué hablar, llamó la atención por lo raro que es encontrar este tipo de objetos, pues es esto que denominaron como canoa, que todavía no es lo que estamos viendo en la imagen, pero fue noticia la semana pasada.
porque fue un hallazgo que no, obviamente, todos estos hallazgos que se dan dentro del proyecto del Tren Maya. Bueno, aquí lo que estamos viendo no es todavía la canoa, es un objeto de cerámica completo que se encontró pues dentro de una caverna, pero forma parte de estos trabajos. Y en este caso le han ya denominado que se trata de un incensario y son vasijas de gran formato. Y pues son un poquito tardías. Bueno, al menos esta se identificó como tardía, me refiero al año, entre el año 900 y 1000 después de Cristo, que es cuando se da este tipo de cerámicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero resulta que en este sitio donde se halló la canoa, que es el mismo donde se halló también esta vasija y otros artefactos fragmentados, ahí lo vemos, pues es en el sitio San Andrés, que es un sitio, pues digamos, denominado de escala menor en comparación, por ejemplo, con otros sitios que tienen estas arquitectura monumental como Chichén Itzá, que a propósito, este sitio es considerado como periférico respecto a este sitio Chichén Itzá. Pero bueno, lo importante aquí es que se estaban haciendo unas exploraciones, una prospección del sitio porque se identificaron previamente que habían estos, digamos, 3 cuerpos de agua. El cenote que vemos en la fotografía, también una rejollada y había una especie como de pozo. Entonces, por esta razón, la Subdirección de Arqueología Subacuática de la región, que es encabezada por la arqueóloga, perdón, se me fue el nombre en este recuerdo, espero acordarme en un ratito, pues dieron paso para que exploraran, ¿no?, estos cuerpos de agua, y en uno de ellos, en este cenote, pues en una de las cavidades que tiene en una de sus paredes, se encontró esta canoa, que es la que vemos también en la imagen. Entonces es muy interesante, según los expertos, los arqueólogos, porque es raro encontrar este tipo de objetos. Primero por la materia prima, que es madera, es muy difícil de conservar en ese tipo de suelos o de ambientes porque se degradan fácilmente, y menos encontrarlos completos. Entonces esto también es como muy importante para esta línea de investigación que tiene que ver con varios temas, la navegación, por ejemplo, entre los mayas, ¿no? Porque sí hay referencias en códices, en algunas pinturas murales, de escenas en donde se ve que están pues explorando en cuerpos acuáticos, ¿no? Pero la evidencia material es muy difícil de encontrar. Sí se han hallado en otros sitios de Quintana Roo y creo que parte de Centroamérica algunos fragmentos, ¿no?, ya sea de los remos o de algunas canoas, pero no en este estado como el que estamos viendo, que es un muy buen ejemplar y que además, pues, ha causado mucho entusiasmo, ¿no? Porque también, pues, en los otros, digamos, áreas exploradas, pues se encontraron estas vasijas, se encontraron otros objetos, algunos cuchillos de lítica, vasijas fragmentadas que aparentemente fueron quemadas, pero exactamente como las que vemos aquí en esta imagen, pero los estudios primero se van a encaminar para fechar con mayor precisión esta canoa, porque la fecha que se propone de manera preliminar es entre el 800 y el 900 después de Cristo, pero esta fecha se propone porque es la fecha que se le asigna al sitio San Andrés que les mencioné hace un momento. Sin embargo, se van a hacer más pruebas de laboratorio fuera de México para pues determinar con exactitud el tipo de madera que se empleó para elaborar esta canoa y también para determinar una fecha más precisa, ¿no? Entonces, para mí también es como muy significativo porque también
creo que ya se hizo, se le aplicó la técnica de fotogrametría para hacer para reconstruir un modelo 3D y que esto también se utilice como medio para divulgar, ¿no? Para difundir pues este hallazgo, y eso me parece también como una forma muy acertada de estar comunicando lo que se está haciendo en este magno proyecto del Tren Maya. Oye, ¿Sabes cómo Wendy, le pondría el sitio? ¿cómo? Canoa Noa. Qué tonto eres. ¿A poco no? Pero sí, o sea, es que es muy difícil conservar la materia, digamos, la Orgánica, madera, la sí, materia orgánica. sí. Yo también me acuerdo que en Veracruz encontraron justo también arqueólogos subacuáticos, lo que se supone que son piezas de los barcos que llegaron, en los que llegaron los españoles, pero debe ser súper complicado Y más como conservarlos, en ¿no? el agua, ¿no? Estabilizarlos, Sí. sí. Oye, Wendy, fíjate que me encanta este hallazgo. Ya desde el principio de la transmisión les había contado que es un hallazgo que a mí me emocionaba mucho porque me encanta cuando se encuentran cosas que nos hablan un poco más de la vida cotidiana. Y espero que no me vayas a decir que es ritual. Obvio es ritual. ¿Qué no viste que también encontraron las vasijas? Pues sí, pero a mí me gusta pensar así como que en alguien ahí en su canoa, como no sé, yendo a buscar algo, ¿no? O sea, de un pueblo a otro, yendo a comerciar, o sea, como que me gusta la idea de que esto puede hablar de otro tipo de cosas de la vida de esa época y de ese momento. Y fíjate que hay muchos comentarios en los chats. Eric Mendoza Estrada nos dice, ese hallazgo de la canoa muy interesante, la confirmación y dimensión invita mucho a la imaginación y efectivamente nos hace pensar en un montón de cosas, ¿no? De quién pudo haber usado esa canoa, cómo la debió de haber utilizado. Ghost Noa Noa. MX nos dice, wow. Maru Bermúdez nos dice también lo mismo que tú, increíble que se haya conservado. Eric Mendoza también nos dice, algo que me pone la piel chinita es pensar en estar en la selva o bucear en los cenotes de noche. Sí, Oye, pero eso yo tengo una de la pregunta arqueología para subacuática Wendy. es interesantísimo, ¿no? Pues los mayas sí podrían haber costeado, ¿no? O sea, transportarse o sea, porque ¿Como por la península o cómo? ajá, sí, no separándose tanto de las costas, de las playas, porque además también las corrientes allá no son tan salvajes, ¿no? O sea, es como un mar súper tranquilo. Entonces yo creo que sí Sí, podría. sí, por supuesto. Qué bueno que me comentas esto, porque se han hecho varios estudios sobre la navegación, ¿no? Porque sí sorprende cómo es que pudieron explorar este medio y obviamente tener que enfrentarse pues a las tempestades, ¿no? Que el medio marítimo implica. Ujú. Entonces, sí se habla de la navegación, de rutas comerciales, pero y esto que mencionas sobre ir, tiene un nombre, el cabotaje, que es como ir pues bordeando, ¿no? La costa Ajá, y exacto. pues sí, o sea, no se requería como grandes embarcaciones, quizás como las que imaginamos, ¿no? Pero Ujú. sí hay toda esta actividad a través de las vías marítimas, pero lo que se propone es que tuvo como mucho auge en un periodo, digamos, más tardío, cuando Ok. los itzaes, que son, digamos, estos grupos que sí tienen mucha experiencia, que desarrollaron toda una cultura marítima, por así decirlo, pues tienen Ujú. contacto con esta parte de la península y ellos cuando llegan y pues también se establecen en sitios como Chichen Itza ya en periodos pues más tardíos, como del 900 al 1000 después de Cristo, es que se da todo un auge de esta actividad marítima. Entonces, hay, de hecho, en Chichen Itza hay unas representaciones muy, muy padres en pintura, donde se ve estas escenas de navegación, donde se pueden ver claramente las canoas que se utilizaban, pero lo que se sugiere para este caso, estas escenas, es que son precisamente el día en que estos grupos itzaes llegan al sitio, por ejemplo, ¿no? Y pues implementan entre un montón de actividades esta cuestión de la navegación. Pero esto es interesante porque si esta canoa que estamos aquí presentando es como más temprana, significa pues que también ahí ya estaban como también explorando, ¿no? Estos cuerpos de agua y pues también pensemos en que estos objetos nos hablan de
del ser humano, de personas que adaptaron lo que tenían a su alcance, derivado de sus propias necesidades, Claro. para poder adaptarse y conocer y explorar el entorno, ¿no? Entonces yo creo que ahí está también lo interesante. Y lo que decía Beca, bueno, yo aquí les voy a hablar desde lo que la nota decía, ¿no? Porque pues... Te estamos escuchando, atentos. El boletín, ¿no? Sí, ahí sí, según los investigadores proponen que sí, efectivamente, pueda tener un uso ritual, pero es porque lo asocian con estos otros hallazgos, ¿no? Yo creo Claro. que antes de eso, yo creo que deberíamos pensar, ¿no? En lo extraordinario que puede ser estos aspectos de la vida cotidiana, en el que, repito, las personas desarrollan tecnologías. A nosotros ahora nos pueden parecer tal vez esta canoa como muy rudimentaria, ¿no? Muy básica, pero pensemos en que hubo un momento en el que no se contaba, ¿no? Con esta idea de cómo implementar estos medios para poder pues explorar, por ejemplo, los cenotes. Entonces ahí hay toda una experimentación, todo un conocimiento y dominio de ciertas técnicas para poder lograr esto, ¿no? Entonces yo Claro. pienso que ahí tendríamos que buscarle más a hablar ya de este tipo de actividad específica que como son los rituales, ¿no? Entonces yo no estoy tan de acuerdo con eso. Pienso que sí, primero tenemos que abarcar estos aspectos, ¿no? Que son muy importantes y de los cuales sabemos bastante, pero no todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es como una muy buena oportunidad. Sí, ya se me olvidó qué iba a decir. No, yo lo que iba a preguntar es que quizá el tema de los rituales también porque se encontró en un cenote, ¿no? Y los sí, porque lo que cenotes dijo Wendy es que sí. estaba asociado con las demás piezas que Sí, encontraron. pero lo que me refiero es que el cenote tiene como mucho esta carga de religiosa o bueno, pues, espiritual del inframundo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, pero yo pienso que también en algún momento, o sea, necesitabas explorar estos espacios, conocerlos por pura curiosidad o por la necesidad también de extraer agua. Entonces eso no necesariamente tiene que estar ligado a este tipo de actividades que caen en la categoría de lo ritual, ¿no? O sea, sí existen, por supuesto, pero no necesariamente. Entonces tenemos que ver como estas opciones, estas posibilidades. Y se me estaba pasando, Arqueología Mexicana en su edición número 33, de hecho la pueden encontrar, espero que todavía circule por ahí físicamente, sobre la navegación entre los mayas, donde ahí sí les muestran toda estas representaciones en las pinturas sobre la actividad de explorar los cuerpos de agua que les comenté. Entonces ahí, por si les interesa y quieren saber más, ahí ya está esta publicación. Okay, sí, yo tenía 2 comentarios. Más que una pregunta, tengo 2 comentarios. Que, por ejemplo, sí, es que nosotros, bueno, en esta época tan conectada y tan tecnológicamente desarrollada, no pensamos que la tecnología pueda ser algo como una canoa, pero en realidad la tecnología siempre ha estado presente en la vida de las personas, ¿no? De la historia de la humanidad. O sea, es como esto que hace un poco más fácil la vida para ti, digamos la canoa. Y mi otro comentario también iba es como pensar que solo la canoa tenía un uso unidimensional, para que vean, que solamente se usa para cosas rituales, sino es como pensar que nosotros usamos cosas para un solo fin, ¿no? O sea, pensemos, un coche o la bicicleta, o sea, no solamente lo usas para ir a cosas rituales, lo usas o una para tu vela, vida ¿no? cotidiana, O sea, ¿no? pensando, una Exacto, vela una es vela. algo que sí, claro, vas a encontrar en contextos religiosos, rituales, pero igual también lo usas en un contexto cotidiano en una casa, ¿no? Sí, igual Por la poner un canoa ejemplo lo utilizaron en la vida cotidiana, también se utilizaba para cosas rituales, pero pues también, pues que para ir por el mandado, que para irse a echar una acá, ¿no? Exacto, No sé. exacto. Por cierto, sobre esto de la navegación, nos comenta Daniel Gómez desde Facebook. Había comunicación marítima entre la península y Cozumel. En Cozumel existen varios sitios arqueológicos cuyos habitantes llegaron del continente. Uno de esos sitios de Cozumel se llama El Castillo.
Pues yo también Em, pienso, por ejemplo, los cubanos que se van a Miami. O sea, está tan cerca. claro, que pensar que eso no se hizo hace miles de años, pues, Ajá, ¿no? sí, o sea, que se comunicaban ahí en el Golfo, ¿no? Exactamente. Además, déjame decirte, ay, sí, que la plataforma continental, que es la tierra que está sí, abajo del... Ah, no, pues es en el Golfo de México, que está abajo del mar, es muy extendida en esa parte ¿Sí? del océano. En fin, En fin, otro tema, Wendy, perdón, del que nos Wendy. quieras contar antes Sí, sí, es de que este terminar. tema es muy, muy interesante, muy apasionante, ¿no? Como eh, Ya sé, hay esto que tantas nos llama, cosas que nos sí, que cuestionamos, nos sí. llama mucho la atención y es bueno hacer Ujú. este ejercicio de cuestionamiento, pero por ahí comentaba, ¿no? De tantos hallazgos, varios, sobre todo estas vasijas, algunos entierros, la misma canoa todavía, por ahí se habla de hacer réplicas y llevarlos para algunos museos, pero también dentro de este proyecto se contempla, de hecho, construir dos museos, un museo de sitio para Chichen Itza y otro que va a estar en la ruta PUC. Y aquí se van a albergar muchos de estos hallazgos que les comenté al principio y otros tal vez en otros museos regionales que ya funcionan. Es una tarea súper titánica porque abrir un museo no es nada más abrirlo, inaugurarlo y ya. Implica toda una tarea también de mantenimiento, ¿no? Y una infraestructura, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que, bueno, espero que sí esté como contemplado dentro de su plan. Pero, ¿qué sucede con todos estos hallazgos arquitectónicos que no pueden ser removidos y exhibidos o almacenados en el museo o en una bodega? Pues la arqueología es destructiva, entonces por eso es muy importante hacer un registro muy minucioso durante la excavación, se hacen registros fotográficos, etcétera. Pero en este caso, los salvamentos arqueológicos que sabemos que están en el marco de obras de infraestructura, pues dejan expuestos estos monumentos y que pueden ser dañados porque ya les quitamos esa estabilidad que por claro. muchos siglos han tenido, ¿no? Entonces, no se pueden quedar así a la intemperie, entonces lo que va a proceder es que se van a reenterrar. En Ok. esta etapa luego sí solemos entrar en conflicto con, en este caso, pues el resto de personas que trabajan, ¿no? Digamos, los ingenieros que no están dentro Ujú, claro. de las exploraciones arqueológicas, ¿no? Porque, o sea, lo excavaste tan minuciosamente y lo vuelves a enterrar, pero es por esta parte, ¿no? De la conservación, siempre va a ser mejor esta alternativa de volver a reenterrarlas. Por ahí se propone que se va a utilizar la técnica de la geomalla, que es como una membrana elaborada de materiales sintéticos para cubrir los monumentos y sobre ellos se coloca una capa de arena y luego otra de grava para evitar también como la acumulación de agua. Sí tiene altos costos y considerando que son alrededor de 15,000, bueno, más de 15,000 hasta el momento de los hallazgos que son de este tipo. Entonces, yo he visto también que incluso se reentierra con la misma tierra que, que, que se excavó, ¿no? Pero Órale. sí, o sea, no, en este caso se dice que se va a aplicar esta técnica de ponerle esta membrana, la geomalla, y ojalá que sí se haga, porque también es como una forma de protegerlas, sobre todo aquellas que, por ejemplo, pudieran estar más cerca de lo que es la vía por donde va Ujú. a pasar el tren, ¿no? Pero según sí se tienen contempladas como estas circunstancias y es lo que procede. Entonces, por ahí ya se está hablando de esto debido a que también ya van en el tramo 4, que es la que va de la ciudad de Izamal en Yucatán hasta Cancún, en Quintana Roo. Entonces, casi estos 4 tramos, o más bien los primeros 3, ya han sido liberados. Esto quiere decir que el instituto ya no va a sugerir o a solicitar que se hagan cambios en la ruta, en el trazo original, porque pues ya no, aparentemente ya no hay vestigios que puedan ser dañados, ¿no? Entonces, Ujú. eso ya nos habla también de un avance, ¿no? Que esto ya va agarrando también tal vez otro camino y pues vamos a estar muy atentos para ver qué es lo que sigue, qué va a pasar también
todos los demás vestigios que se han encontrado, y porque también yo creo que debe informarse, ¿no? Hay que hablarlo, hay que en su momento darlo a conocer a través de los medios, difundirlo, para que sí. para que el público también se entere, ¿no? Y pues por ahí evitar luego estos malos entendidos que luego vemos que suceden, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante, ¿no? Cuidar estas vías de comunicación y mantenerlas entre lo que está pasando en los términos de la investigación arqueológica y con el público, que el público se interesa, ¿no? Y pues a veces acabamos leyendo notas ahí que no son como muy verídicas. Claro. Sí, claro, entonces ahí también es como muy importante saber qué pasa con estos hallazgos, con estos sitios arqueológicos que están en el marco de estos proyectos coyunturales. Y por ahí yo les quiero recomendar un libro que no habla todavía del Tren Maya, obviamente, pero es una investigación que hizo una periodista cultural, María Elena Matadamas, sobre los 14 megaproyectos que se hicieron en el sexenio de Salinas. Que pues, se trabajaron estos grandes sitios que muchos tenían, pues sí, con miras más turísticas que de investigación, pero bueno, ahí está para quien le interesa saber de este tema, y pues también tiene situaciones paralelas a los sitios en los que se encuentra la ruta del Tren Maya. Perfecto. Pero pues sí, entonces ahí lo pueden encontrar, es muy fácil de conseguir y es muy interesante porque aparte es desde el periodismo cultural, pero sí tiene muchos datos, mucha información, y pues también nos invita mucho a reflexionar, ¿no?, sobre este tipo de proyectos. María Elena Matadamas, ¿y nos recuerdas nada más el título? Sí, aquí está, es La historia extraviada, es del 2011, se publicó en 2011, ahí sí se ve, ¿verdad? Perfecto, sí, nada más. Oye, pues igual y préstanos y nos vamos a Copilco. Es broma, pero si quieres no es broma. Nos vemos en el reloj de Metro Copilco. Ajá, exacto. Amigos. Nos echamos unas papas a la francesa con queso y catsup y en lo que están las copias. Digo, perdón. En lo que vamos a la librería, ¿verdad? Oye, Wendy, pues muchas gracias. Como siempre, muy interesante todo lo que nos traes, y pues recuérdanos las redes sociales de Libreta Negra para que los busquen. Por supuesto, si quieren saber más de temas arqueológicos, en estos días hemos estado sacando pues estas cápsulas de la historia de la arqueología desde un plano, digamos, internacional, mundial. Y también hicimos un especial de la historia de la arqueología del caso mexicano, hicimos mucha investigación, y pues ahí está, si quieren saber como también parte de esta historia extraviada, como diría la periodista María Elena Matadamas, nos pueden visitar, suscríbanse también al canal de YouTube de Libreta Negra MX, también estamos como Libreta Negra MX en Twitter, en Facebook, y también en las plataformas principales de podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, y en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Y después hasta en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no? Libreta Negra conquistando al mundo. Wendy, muchas gracias, y pues que tengas un muy bonito fin de semana. Igualmente, un abrazo fuerte y a seguirnos cuidando, y pues gracias también por este espacio para compartir toda esta información con gracias a ti. Gracias a ti, Wendy, siempre muy interesante. Muy interesante. Sí, nos vemos. Adiós. Bye. Bye.